Claro que sí, Tere, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación a este seminario que se observa, se escucha súper interesante. Muchas gracias a Tere, Olivia, que están organizando este seminario. Me encantó la ponencia, esas perspectivas críticas que nos comparte Julieta Haidar y sobre todo su idea de que requerimos en la actualidad un diálogo entre distintas perspectivas epistemológicas, y creo que ese punto de partida es justamente lo que nos hace comunes en esa posibilidad de compartir, converger, dialogar, establecer contrapuntos y definir una realidad o aproximarnos a una realidad muy compleja como la actual. Yo les voy a compartir mi ponencia. ¿Se ve por ahí? ¿La vemos? Sí, ¿verdad? Sí, ya está. Perfecto. Bueno, en realidad es una semiótica y una hermenéutica de la gráfica de protesta. Es parte del proyecto de investigación que estoy realizando ahora. Como análisis de la gráfica de protesta, perdón, evidentemente hay un ejercicio de memoria, y esta memoria la voy a revisar a través de 3 proyectos que se realizaron a principios de este siglo, finales del siglo pasado y principios de este siglo. 3 colectivos, el colectivo Puntos B, encabezado por Héctor Ballesteros, el colectivo La Pistola de Oaxaca, Rosario y Roberto, y el colectivo La Guillotina, que desarrolló un proyecto editorial con la revista del mismo nombre, La Guillotina, a lo largo de las últimas décadas del siglo pasado y la primera década de este siglo. Aquí les voy a compartir, vamos a ver, el primer trabajo de Puntos B de Héctor Ballesteros. Básicamente es un trabajo, Héctor es un arquitecto, entonces él hace un trabajo realmente etnográfico, hace una etnografía de la ciudad, hace una etnografía del espacio, no estudiando la morfología del espacio, sino estudiando las relaciones que se presentan en el espacio y en el espacio público. Héctor participa del movimiento de la Asamblea de Pueblos de Oaxaca, que se desarrolló a lo largo del 2006. Vamos a ver en el siguiente proyecto del colectivo La Pistola, que también en torno a ese movimiento construyen su trabajo. En los 3 trabajos que voy a presentar, quiero plantear como estrategia común, comunicativa y creativa, el recurso del montaje, el recurso del collage. Lo que hace Héctor es ver a la ciudad como un laboratorio, es reconocer el espacio y un poco, como él lo dice con sus propias palabras, tomar el control del espacio a lo largo de un movimiento que duró más de 6 meses, 192 días, y en donde se establecieron barricadas a lo largo de toda la ciudad de Oaxaca, en distintos puntos neurálgicos del acceso a la ciudad de Oaxaca hacia el centro y hacia las otras ciudades, de tal manera que esa toma de la ciudad que ocurrió a partir del movimiento y que ocurre a partir de lo que replantea el propio Héctor, le permite reconstruir desde su trabajo arquitectónico y etnográfico una especie de mapa del centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Obviamente, como han planteado anteriormente aquí, el objeto es un signo y él recompone, reubica, replica, repite todos estos elementos objetuales que conforman el movimiento de la Asamblea de Pueblos, Popular de Pueblos de Oaxaca, y las reconstruye a partir de un trabajo de registro fotográfico en la línea, registro fotográfico, montaje de una plataforma interactiva web. Ustedes pueden ver en la parte de ahí abajito el blog en donde está montado este proyecto de Puntos B, y es un proyecto en donde la persistencia del propio movimiento, digamos, la persistencia, la recurrencia del acto de persecución por parte del gobierno de Ulises Ruiz a un movimiento popular que se estableció como una asamblea popular, permitió que esa persistencia se viviera como una experiencia de la propia ciudad y construyera lo que desde mi propia interpretación es el replanteamiento de las relaciones que se pueden dar entre los sujetos y la arquitectura. La arquitectura no solo es el espacio físico y el espacio público, no solo es su forma
persistente, tangible y física, sino es un espacio de constitución de relaciones y es un espacio de constitución de la subjetividad, evidentemente, y él construye un poco también tratando de interpretar esta especie de capas de información, una superposición de capas que él reconstruye como un replanteamiento de en dónde están los nodos, los ejes, los elementos claves para la reconstrucción de ese visual y experiencial y tangible también de ese propio movimiento. Un movimiento que además construyó, y eso se puede ver en su propia plataforma interactiva, construyó un conjunto de visiones a partir de relatos radiofónicos y a partir también de mensajes en las calles, ¿no? Como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Hay una reconsideración de posiciones, de lugares, de espacios, de actores, de agenciamientos, todos ellos en una situación de disputa compleja, donde yo diría el montaje opera, como dice Maurice Blanchot, recuperado por Didi Huberman, hay una dispersión que encuentra una forma. Esa dispersión, esos elementos fragmentados que encuentran una forma, encuentran en este trabajo, en este montaje, ese relato representativo, como nos decía Julieta. El segundo ejemplo es este colectivo de La Pistola, que ya tenía un trabajo previo al movimiento del 2006 de la APO, en las calles, en las paredes de esta ciudad llena de colorido y llena de elementos artísticos, artesanales, plásticos y expresivos muy ricos y muy diversos. Y esta idea del montaje en el movimiento que construye la propia APO se refleja en los murales, en las calles, en donde el acto del montaje es un acto de desmontar y remontar, es un acto de desarticular y rearticular, es una descomposición y una recomposición. Yo veo un poco e interpreto una especie de dialéctica en esta idea del montaje en términos generales, pero no la dialéctica, digamos, hegeliana, marxista, que supone como punto de llegada o punto sintético una verdad. El propósito de esta dialéctica del montaje no es construir una verdad, es disponer elementos, es establecer correspondencias entre objetos, sujetos y situaciones y posibles y existentes relaciones, es nombrar y disponer anacronismos, desgarros, es mostrar efectos, es mostrar defectos, y creo que en ello trabaja Rosario y Roberto del colectivo La Pistola, que ha venido aquí a la UAM a dar talleres y ha participado incluso en la calle, en movimientos como la Marcha del 68 con estudiantes de nuestra escuela, entendiendo esta cuestión del movimiento que es intrínseca al propio collage, ¿no? El collage es movimiento, el collage es relativo al movimiento social porque el movimiento social implica una duración y el movimiento en duración, la proyección del movimiento, el sentido del movimiento, la continuidad del movimiento es muy bien expresada por Rosario y por Roberto en su trabajo, que no solo ha reconocido allá en las calles, en las paredes de la ciudad de Oaxaca, sino aquí en México es también, y lo vivimos así directamente nosotros, es muy reconocido su trabajo. Ellos han pasado de ese escenario del movimiento social de la APO a un escenario también quizás más artístico a través de talleres que han emprendido en México y en todo el mundo también, porque tienen una trayectoria y un trabajo y una estética muy, muy, muy elaborada, por medio del stencil, y ellos se nutren justamente de esta idea que yo también recupero de Didi Huberman, del montaje respecto a una especie de distanciamiento que nos aleja de la situación, de la realidad, de las realidades, como decía Heidegger, que estamos viviendo, y que nos permite que aparezca la curiosidad, que aparezca el asombro y que aparezcan relaciones inesperadas entre las cosas. Ahí donde no esperamos algo que ocurra, ahí nace la retórica, el desplazamiento de la forma, el desplazamiento en términos topológicos. Reconozco
la forma rostro o reconozco la figura sujeto, pero desplazo su modo de existir, de presentarse, de mostrarse, y en ese desplazamiento nace la retórica. Por último, les muestro este trabajo que es del colectivo La Guillotina. Son collages que yo hice a nivel personal, también como un trabajo colectivo dentro del colectivo La Guillotina, y creo que allí está también esta idea muy brechtiana, porque la idea del montaje, digamos que viene en una línea de pensamiento Einstein, el choque patético, Brecht, el distanciamiento, Benjamin, que habla también de la necesidad de replantear la sublimación a partir de un distanciamiento y una proximidad, y las teorías contemporáneas posmodernas o no posmodernas, muy en la perspectiva que nos decía Julieta también, que nos permiten entender las relaciones analógicas o incluso no analógicas que se dan entre dos elementos que se confrontan, que nos acercan a lo inesperado, que nos relatan el paso, digamos, de prototipos a estereotipos y viceversa, y que justamente nos entregan una relectura muy hermenéutica en términos, como decían anteriormente, no solo en términos de la sintaxis, la relación del signo consigo mismo, como decía Peirce, sino sobre todo en términos de la pragmática. ¿Cómo leemos esa lectura desarticulada, deslocalizada de estos sujetos, de estos líderes, de estos personajes, confrontados, no confrontados, en donde la postura jerárquica entre uno y otro a lo largo del tiempo se desplaza, se invierten los papeles y resulta, digamos, a la mirada histórica, de una mirada diacrónica, un relato súper interesante. Esto también, un poco, las portadas de La Guillotina tenían esa cualidad de reconstruir, y esto que decía Roland Barthes, respecto a recortar el fragmento, recortar el objeto, resituarlo. Incluso él hablaba de un recorte autoritario, lo que hace el creador para recortar y situar una cosa en términos de ruptura con otra cosa y ver qué pasa con ese choque patético, como le llamaba Einstein, y que nos permite entender en el contexto específico de esta imagen las relaciones que pudiera tener un movimiento de los pueblos por la tierra con el símbolo, signo del machete, y un movimiento de liberación sexual que se centrado en su época en el movimiento gay y en el movimiento lésbico, sobre todo, que dialogan explícita o implícitamente de una u otra manera. ¿En qué medida hay ruptura y en qué medida hay continuidad en estos elementos? Por último, yo diría, en esta semiótica retórica del montaje, creo que también hay una cuestión súper importante, que es la temporalidad, que evidentemente el cine lo ha recuperado de manera muy clara. Creo que Gilles Deleuze lo ha hecho más explícitamente. El cine no solo es movimiento, el cine es tiempo, y en esa temporalidad y sucesión de acciones, que es donde ocurre lo narrativo, pero también donde puede ocurrir algo no narrativo en términos de historia, sino narrativo en términos de relato. ¿Cómo puedo yo interpretar a un individuo que es una singularidad y pasarme del individuo a la singularidad que pueda traspasarse de ese sujeto pordocero, pobre, sujeto vulnerable, contemporáneo, actual, a un sujeto vulnerable en otros términos, en donde el valor de la singularidad adquiere una horizontalidad más allá de ese individuo concreto que, como vemos aquí en esta imagen también de una portada de La Guillotina, nos muestra la importancia, yo creo, pues, para concluir, la importancia de relacionar esto que nos decía Julieta. Recurro más, me parece muy buena su semiótica, en tanto revisar imagen como representación, visualidad como el acto de ver, de visionar, y el acto de la percepción, que es justamente la parte hermenéutica que nos permite coincidir, establecer un contrato, como dice Diego Lizarazo, romper ese contrato, reconocer la verosimilitud como el acto representativo analógico que puede o no acercarme a una figura, a una representación, a un montaje que es una directriz que nos lleva hacia una nueva realidad, y cómo en ese juego de tres cosas muy semióticas podemos establecer no verdades, dialécticamente hablando, sino posibles relaciones, efectos, defectos y consecuencias de las propias acciones y situaciones. Así es que bueno, lo dejo hasta ahí y muchísimas gracias, ya compartiremos.